esa imagen, sino que sus investigaciones y su trabajo, toda su carrera profesional, ha ido encaminada dentro de la química y dentro de la química analítica a la aplicación práctica, como muy bien ha dicho Inmaculada, de esos conocimientos y de esa investigación. Voy a hacer una breve mención de todas las cosas. Casi 400 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel, 26.000 citas, 5 patentes, autor de 17 capítulos de libro, editor de 6 libros, dirigido 26 tesis doctorales, pues, normalmente orientados hacia la alimentación y el medio ambiente, congresos internacionales como ponente, más de 70 quedan como representación invitada, una visibilidad internacional a su equipo investigador de alto nivel, ha participado en 16 contratos y proyectos europeos dentro de diversos programas marcos, más de 60 contratos de investigación con empresas nacionales e internacionales, fundador del grupo de residuos de plaguicidas, creado en 1995, ya va a cumplir los 30 años, o lo han cumplido, y considerado el grupo de excelencia por el plan andaluz de investigación. Director del Laboratorio Europeo de Referencia para Residuos de Plaguicidas, financiado por la Comisión Europea, laboratorio acreditado bajo normas internacionales y reconocido también internacionalmente. La trayectoria científica del doctor Fernández Alba se centra en la evaluación de contaminantes mediante tecnología avanzada de espectrometría de masas. Ha incorporado recientemente el estudio de microplásticos, tan de moda como sabemos, desarrollando métodos innovadores como muestradores pasivos para su análisis en el aire. Su trabajo aborda temas claves como el equilibrio entre producción agrícola sostenible y protección ambiental, evaluando contaminantes químicos, residuos plásticos y reutilización de aguas regeneradas mediante procesos de oxidación avanzada. Desde 2006 dirige el Laboratorio Europeo de Referencia para Residuos de Plaguicidas, lo que le permite influir en la mejora de la legislación europea sobre plaguicidas y apoyar el modelo de agricultura sostenible del Pacto Verde Europeo. Su investigación se ha ampliado al estudio del impacto de contaminantes sobre abejas y otros polinizadores, participando activamente en planos nacionales e internacionales con alto impacto científico y social. Hoy nos va a hablar sobre la química analítica, las mejores técnicas, los mejores resultados y el conocimiento superior. Muy bien. Muchísimas gracias. Primero agradecer al colegio o colegios, porque estoy aquí reunido, en invitarme y dirigirme a ustedes, también digo ilustrísimos señores y señoras. Y bueno, quizás tenemos que acortar un poquito, yo ahora os digo cómo lo había planteado, y porque quizás lo más importante sería si queréis hacer algún comentario sobre esto. El currículum ya lo ha dicho, el título va a ser más bien química analítica, pero el título es una mala traducción del inglés, por muchas de las palabras en español y el inglés no casan muy bien. Básicamente es que antiguamente, no creo que ahora, hay una idea de la química analítica que es producir números, y realmente hoy en día no es ni mucho menos así, es producir números que generan información y generan conocimiento, y es fundamental remarcar esto. He hecho 3 bloques porque no sabía muy bien las características de las personas que iban a estar. El primer bloque es cómo se controlan los residuos de plaguicidas en la Unión Europea, ya que ahí sí que tenemos bastante que decir como Laboratorio Europeo de Referencia. Comentar las palabras que se han dicho. La química analítica no solamente es que produzca resultados, sino que puede afectar a las regulaciones, porque es inevitable hacer una legislación si no ponemos unos límites máximos para que pueda haber un determinado número de contaminantes, y es la química analítica la que soporta las acciones legales que se puedan derivar de esto, o sea que ahí sí que hay un impacto social, legislativo, etc. Luego había hecho un bloque que son ya muy de analítica, por así decirlo, que solamente voy a decir el título y por hacia dónde va dirigida la química analítica, pero quizás hablar de microextracción o fluidos supercríticos a lo mejor no va a haber tiempo. Y luego había puesto 2 ejemplos de proyectos que coincide un poco con la idea que has dicho ambientalista, aunque no, sí hay uno de agua, pero no de aguas subterráneas. Sí. Bueno, pues empiezo, no me importa que me interrumpan en absoluto.
Bueno, el primer lugar, y es un poco como hemos empezado, ¿por qué la química tiene tan mal prestigio? Bueno, entre otras cosas, ese prestigio se refleja en una gran cantidad de libros que han salido, que han impactado mucho en la sociedad, especialmente el primero, Silent Spring, que demostraba el problema de los pesticidas. En este caso estaba muy orientado al DDT. Parecía bueno, que iba a haber pájaros, pues al final ya hay pájaros, con lo cual sí se genera un debate muy importante. Sí que luego van apareciendo libros que incluyen esto que se llama química verde, que no sabemos muy bien qué es, pero todo el mundo entiende lo que es el detalle. O sea, que es que se tiende a hacer una química que tenga mucho menos impacto. Y esto pasa en pesticidas, en los procesos industriales, etc. Pero muchas veces nos tenemos que plantear por qué, por ejemplo, si hablamos de pesticidas o otros contaminantes, por qué se ven tan mal desde la sociedad, pero por ejemplo no los fármacos. Yo creo que la idea es un poco, puede ser sencilla, si pensamos que los humanos nos gusta exigir mucho a los demás, pero muy poco a nosotros mismos, con lo cual puede ser una persona que esté diciendo que no tenga pesticidas, pero a lo mejor lo está fumando 24 cigarros al día. ¿Cuál es la diferencia? Que los pesticidas se los exige al productor, al pobre agricultor, que muchas veces no puede hacer otra cosa, y sin embargo el tabaco lo decide él mismo. Bueno, yo creo que es algo psicológico. Pero sí que hay que tener en cuenta algunos aspectos como estos, que los pesticidas, hablando concretamente de los pesticidas, han salvado vidas. Ha habido plagas de langosta, especialmente en Etiopía, murieron millones de personas recientemente, y simplemente porque no se había hecho un tratamiento. Esto es un ejemplo. En Irlanda, esto es en Dublín, en Irlanda tuvieron un problema hace muchos años sería como la ceniza de la patata, esto que siempre aquí se echa poploraz para que la patata no se estropee, y hubo una hambruna terrible. Se fueron, por eso hay tantos irlandeses en Estados Unidos, emigraron, pero en patera. De hecho, los barcos en inglés se llamaban, eran como ataúdes barcos, porque iban tan cargados que muchos de ellos fallecieron por falta de un pesticida. O sea que hay que verlo de esta perspectiva. Y un ejemplo, por ejemplo, el DDT, que tiene muy mala prensa, y es lógico que la tenga, pero salvó muchísimas vidas. El efecto del DDT, por ejemplo, en Sri Lanka hizo que de millones de afectados por malaria y muertes de 80.000, 100.000 personas al año se redujera. Bueno, digo que hay que hacer un balance sobre estas dos cosas y buscar el equilibrio, y no verlo solo la parte negativa, sino también la positiva. Y más recientemente, esa es una foto que encima tengo la oportunidad de tomar yo, producción de café, me parece que era Indonesia. Claro, si tú estás produciendo café y ves esta imagen, pues dices, hay dos posibilidades, o tengo café, o aplico pesticidas, o me quedo sin café. Y bueno, hay que buscar un poco la solución. Con lo cual, esa imagen de diablo, por ejemplo, en este caso los pesticidas, hay que valorarlo también en el aspecto que facilita o puede permitir el desarrollo económico, incluso de las vidas de las personas. Pero bueno, sí que es cierto que tiene un impacto negativo importante, sobre todo a largo plazo. Por eso, os voy a comentar cuáles son los principios del control de residuos de plaguicidas. Tenemos la suerte, en ese sentido, de estar en Europa, y en Europa es, sin lugar a dudas, donde mejor se controlan los plaguicidas de todo el mundo. No hay duda con esto, y os pondré algún ejemplo, quizá lo podáis ver. Cuando se habla de contaminantes en alimentos, hay dos tipos siempre de contaminantes. Los que están regulados, con lo cual se puede hacer una penalización legal, o que no están regulados. Claro, cuando no están regulados es más investigación, es más decir qué efecto tóxico tendrá, pensando en el futuro, pero en el caso de los pesticidas, micotoxinas y algunos, están estrictamente regulados. Con lo cual, en Europa hay un número de laboratorios, y por ejemplo, muchas veces lo digo, Turquía es un productor que compite mucho con España, especialmente con Almería, porque hace producción de invierno. Y hay una frontera entre Turquía y Rumanía, y ya pueden traer en Europa los productos, que ahí se le controlan los camiones, y muchos se devuelven. ¿Por qué? Porque hay un laboratorio allí que puede controlarlo. Este control, pues claro, lo que permite es que no entren ese tipo de productos, entre comillas, con niveles que no aceptamos en el mercado europeo, ya que si pasan esta frontera se podrían distribuir en todo el sitio. Respecto a los no regulados, hay que hacer investigación.
pero hasta que no alcanzan un nivel satisfactorio no van a pasar a ser regulados. Hay que pensar que cuando algo se regula desde el punto de vista de química analítica, quiere decir que los laboratorios europeos oficiales son capaces de aplicar esos niveles, porque si no es una legislación que no tiene sentido. Bueno, aquí se dice seguridad alimentaria. Food security no es seguridad alimentaria. Food security es que haya alimentos. Food safety, que es la salubridad, sería alimentaria, se basa en varias actividades en la Unión Europea, básicamente son esas 4. Una de ellas son las de los EURL, que son laboratorios de referencia. Ahora diré qué consiste, y tiene que haber unas bases legales, ya que estas bases legales permiten tomar acciones importantes, como destruir hay muchos casos. El último fue el fipronil en huevos en Bélgica y Holanda, que se destruyeron toneladas o millones de pollos y de huevos porque contenían fipronil. Bueno, también hay un segundo control, que este es el que menos se entiende, especialmente por los agricultores europeos y en particular españoles, que además de que un plaguicida se apruebe, hay un tipo de pasos que hay que aprobarlo. El problema es que se dice que hay que hacer el uso sostenible. El uso sostenible es un concepto mucho más difuso. El uso sostenible quiere decir que no es tóxico a unos niveles para los humanos ni para el medio ambiente, pero también que hay que utilizar lo menos posible. Y aquí es donde surge el gran problema. O sea, cuando se quiere aprobar un pesticida hay un comité en Bruselas, el PAC, que decide a qué límites, o sea, a qué cantidad de producto activo se puede aplicar por hectárea. Y probablemente en Estados Unidos o en Colombia apliquen otra. Esto genera muchos problemas comerciales, como os comentaré. Pero ¿por qué? Porque el uso sostenible aquí se decide con unos parámetros por la vulnerabilidad del medio ambiente, por lo que sea, que a lo mejor ese concepto de uso sostenible no es el mismo que hay en otros países. Eso da lugar a que uno diga, es que en un sitio se aprueban unos pesticidas a unos niveles y aquí otros. ¿Qué ocurre? Que la región europea, al ser la más restrictiva, es la más, digamos, compleja para aplicar una agricultura, con lo cual hay que ser un agricultor muy eficaz, unos sistemas de tratamiento muy eficaces, porque los niveles que se permiten son muy estrechos y no tenemos que salir de ahí. Bueno, pues lo que hace la Unión Europea, o sea, los EURL, fundamentalmente es que uno de los problemas que nos planteamos es que tenemos muchas culturas, somos 27 países, antes de 28, pero bueno, se van a incorporar ahora uno nuevo, y todos los laboratorios tienen que tener criterios similares. Tradicionalmente, los analíticos, ya ha ocurrido hace años, ya no ocurre, en Estados Unidos sigue ocurriendo, hay algo que se llama métodos oficiales de análisis. Eso no existe en Europa para pesticidas. Porque todo el mundo sabe que un método oficial de análisis en un laboratorio que tenga un buen control de calidad funciona bien, y si tiene mal control de calidad funciona mal. Aquí una actividad de los URLs es controlar la actividad de todos los laboratorios europeos, pero valoramos sus resultados, no sus métodos. Cada uno puede aplicar el método que quiera. Y no es fácil. Bueno, este es el mapa de los laboratorios que tener un poco visualizados y controlados. Y ahora diré en qué consiste ese control. En Europa ya aproximadamente laboratorios oficiales, privados hay muchos más, pero oficiales hay cerca de 200, 120 y tantos. Entonces tenemos muchas actividades, por ejemplo, dar soporte a la Comisión para establecer nuevos LMRs, o dar soporte a la Comisión para introducir LMRs prioritarios, que se dice, pero fundamentalmente hay dos cosas que hacemos, que son, tenemos unas guías de control, guías no es método, son guías de métodos, de control de calidad, que las actualizamos cada 2 años, este año toca actualización, y todos los laboratorios siguen estas guías. Por suerte, estas guías, que empezamos haciendo hace ya casi 20 años, la han adoptado prácticamente casi todos los agencias de acreditación. Y las agencias de acreditación son las que te dan a los laboratorios la 17.025, o sea que eso es importante. Y lo segundo, quizás más interesante, es
que todos los años hacemos ejercicios de proficiencia, proficiency test. Quiere decir que todos los laboratorios de la red, son como 200, reciben una muestra y tienen que dar los resultados. Una muestra que es ciega, y lo evaluamos. Y al evaluarlo se sabe un poco hasta qué punto un laboratorio está, digamos, a un nivel correcto, incorrecto, y también si hay que hacerle alguna auditoría para ver cómo puede mejorar. Básicamente el esquema de los laboratorios europeos es este. O sea, nosotros ponemos, digamos, la música, pero todo el mundo tiene que tener la misma. Bueno, la legislación de los residuos de plaguicidas es única en toda la Unión Europea, los LMR, los límites máximos de residuos, y lo que hacen los laboratorios es ver si los residuos, recordad que residuos es que es algo que puede estar, no es malo que esté, pero simplemente que tiene que estar a un nivel determinado. Controlamos si los residuos están a nivel adecuado. Hay una cosa que muchas veces no se entiende muy bien, es que los LMRs, el que una sustancia tenga un valor superior al LMR, no quiere decir que sea tóxico. Es un aspecto estrictamente comercial. O sea, por ejemplo, la Unión Europea no acepta que haya más de 10 ppb de azoxystrobina en naranjas. Eso no quiere decir que si hay 0,15, el que se tome esa naranja le va a dar algo. No, pero esos son los niveles que estamos. O sea, digamos que es un acuerdo comercial. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea tiene esa exigencia. Se la aplica a sus agricultores y a todos los exportadores. Bueno, el conflicto que surge es lo típico, que siempre hay conflictos, porque lo que suele ocurrir en los puertos más importantes de Europa es de Rotterdam, de productos de cargamentos de alimentos, y muchas veces un cargamento viene del barco de Brasil y el puerto dice que no lo puede pasar porque han hecho el análisis y lo devuelve, y a lo mejor por pica en otro puerto se va a un sitio donde la legislación sea más flexible. Esto, bueno, esto puede pensarse que es complejo, pero es algo que está establecido y es una forma de decir que el modelo europeo de control de residuos es un poco el más exigente y es aceptado. Por eso también los agricultores o exportadores de Brasil, de Colombia, cuando saben que van a exportar a Europa, se cuidan más o mucho de que estos tengan estos niveles tan exigentes. O sea, bueno, que es un acuerdo que puede ser exigente, pero es beneficioso para la población. Bueno, ¿cómo armonizamos los resultados? Con los ejercicios de intercomparación. Esta es la lista. Empezamos, yo que sé, en el 2000 a hacer ejercicios de intercomparación a todos los laboratorios, y cuando hacemos ejercicios de intercomparación, los resultados que tenemos son unos valores que se llaman Z-score, que si están entre -2 y +2 son correctos, y si están mayor de 3 empieza a haber problemas. Como veis ahí, los laboratorios europeos actualmente son muy buenos, aunque a lo mejor alguien puede pensar que no tanto, porque siempre estadísticamente entre tantos, te das cuenta que cada bolita es un laboratorio, cada bolita es un producto que había en esa muestra, que como hay 160 laboratorios, hay 160 bolitas por compuesto. Si hemos puesto en una muestra problema 20 compuestos, pues habrá 20 por 278 números, no hay tanta bolita. Y siempre estadísticamente hay algunos números que se salen, pero si os dais cuenta, bueno, lo que se sale es un 2 o un 3%, que es difícil reducirlo. Hombre, lo óptimo sería reducirlo, pero es así. Cuando vemos que un laboratorio frecuentemente se sale de estos niveles, pues se va al laboratorio y se ve qué es lo que está pasando. Y ahora diré especialmente por qué. Lo que más preocupaba inicialmente era, cuando empezamos a trabajar con esto fue una presentación en Bruselas, estábamos en esta etapa, era que la variación entre los resultados de los laboratorios, el coeficiente de variación era muy grande, con lo cual el pensamiento era decir, si un barco llega por Italia, puede ser que pase, y si llega por Algeciras puede ser que no pase. Bueno, lo que hemos hecho es armonizarlo, y esos son los resultados, cada barra es de un compuesto de los que ponemos en los objetivos de comparación. El objetivo que nos fijamos hace ya como 20 años fue que no hubiera una variación de más del 25% entre un laboratorio 1 y un laboratorio 2. Y ahora estamos incluso por debajo. El éxito de los URLs, en el caso de los residuos de pesticidas, en este caso ha sido importante.
Bueno, y se ha visto la disminución en valores, o sea que esto es algo, bueno, que la comisión por eso también, digamos que cada año, ahora son periodos de 3 años, tenemos que hacer un programa de trabajo y se va a evaluar si se ha cumplido, si no se ha cumplido. No son proyectos, digamos, de por vida, sino que son proyectos vivos que cada 3 años se van renovando y te financian en función de que las actividades tengan impacto en la sociedad, en el control de alimentos. Bueno, el problema que nos enfrentamos siempre con los plaguicidas es que hay muchos compuestos. Unos hacen por cromatografía líquida, no sé si los que somos analíticos de eso nos usan mucho más, y unos por cromatografía gaseosa. Pero la mayor dificultad de los que tenemos cuando hacemos análisis de alimentos es que son muchos productos distintos. Y cuando hacemos la extracción para hacer el análisis, no todos los productos generan los mismos coextractivos. Con lo cual puede ser, y te puede ocurrir, perdonad, que un análisis te quede de una manera para unos compuestos y otros para otros. Hay una tendencia también en que cada vez sea más utilizado la cromatografía líquida, aunque la cromatografía gaseosa es importante. La cromatografía gaseosa era muy importante antiguamente, especialmente por todo el tema de organoclorados en alimentos, en carne. Pero, ¿qué pasa con los organoclorados? Esto es un ejemplo antiguo, organoclorados, organofosforados, que son muy estables. Y otro aspecto que hay en la legislación de pesticidas, estoy hablando de laboratorio, de regulatorio, es que si se ve que un pesticida es muy persistente, se le da una autorización limitada para que la empresa tenga que desarrollar uno nuevo. Con lo cual, estas son moléculas antiguas, sus respuestas son pequeñas y muy estables. Si vamos a los productos nuevos, son muchísimo más complejos, porque lo que se busca siempre es que los plaguicidas no ataquen a cualquier organismo en el medio ambiente de forma indiscriminada, sino que tengan un objetivo, por ejemplo, inhibidor de quitina, si estamos utilizando un ácaro, etc. Bueno, estos laboratorios, y esto sí que puede ser interesante para que lo tengáis un poco, si estos números nos interesan, es que otra actividad de la Unión Europea nueva, diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, que podría ser comparable, es que hacemos un control de monitoreo. O sea, todos los años hay un número de muestras que hay que analizar. De eso nosotros analizamos la Andalucía. Un número de muestras y se envían a la EFSA, la European Food Safety Agency, está en Parma, y los compila todos. Entonces vemos hasta qué punto los residuos que estamos en el mercado superan o no superan, en qué niveles están. Esto es importante. Para que os hagáis una idea, Europa analiza al año, tanto a nivel nacional como internacional, porque hay un monitoring especialmente europeo con una cesta, o sea, un número de alimentos determinado, un food basket, es aproximadamente 100.000 muestras al año, oficialmente. Los privados hacen muchísimas más. Y de esas 100.000, aproximadamente el 50% tienen pesticidas. Esto hay que saberlo. ¿Eso quiere decir que son tóxicos? No, están por debajo de los límites. Ya se ha probado su inocuidad. Y encima, dentro de la legislación de uso sostenible, no cabe pensar que tampoco tengan un impacto en el caso de que haya aplicado en Europa en el medio ambiente. Luego hay aproximadamente un 5% que están por encima del LMR. Y de ese 5% por encima del LMR hay como un 3% que dice no compliance, son los que se devuelven. ¿Por qué se devuelven? Y esto ya es muy analítico, perdonadme, a ver, me voy a saltar esta, no la tengo, es igual, lo explico. Porque cualquier análisis tiene una cosa que se llama una incertidumbre, un más menos. Entonces, cuando llega a un laboratorio una muestra y está por encima del LMR, se le resta la incertidumbre para estar seguro, porque si tú tienes que destruir una cosecha y vas a juicio, el agricultor o el productor puede decir, bueno, pero como tiene incertidumbre, cógeme el nivel de abajo, no me cojas el nivel de arriba y el del medio. Hay que beneficiar a esto. Entonces, por eso, generalmente, hay un 5% por encima del LMR y aproximadamente un 3% que hay que destruir o devolver.
Bueno, esta es un poco la historia de los URLs. Generamos data, generamos información, genera ciencia, apoya la legislación y bueno, este es el valor que le damos desde la química analítica a lo que se conoce como food safety, salubridad alimentaria. Bueno, esta es la parte que os digo que me voy a saltar porque es muy química analítica, no obstante os la dejo y a lo mejor si alguien quiere luego hacer alguna cosa. Pero sí que hay una cosa a remarcar, que es que nosotros tenemos un triángulo, digamos, de oro en la química analítica de contaminantes, que es los equipos y los métodos que tengo tienen que tener un scope, es un alcance determinado. Claro, mirad, en el mercado solamente de pesticidas hay como 800, entre 800 y 1000. No puedo hacer análisis individualizados, esto es una locura. Entonces tengo que tener métodos que a lo mejor en un día tengo que analizar 1000 cosas diferentes. Por eso hay que utilizar líquido masas o gases masas. Entonces necesito equipos y métodos que sean capaces de hacer un alcance de compuestos muy grande en cada análisis. Esto es una cosa necesaria. Necesito que sea sensible, porque la Unión Europea tiene también los LMR más bajos de todo el mundo. Son 10 ppb. Generalmente 10 ppb significa 10 microgramos por kilo. 10 microgramos es muy poco. Algunas veces hablando con la gente por hacer una situación, porque yo entiendo que si no estás en química analítica no se sabe muy bien, un microgramo vendría a ser, si os cogéis el Titanic, la gorra del capitán, en peso. Claro, hacer 1000 compuestos en un ratito y a nivel de ppb es duro, pero se hace. Y luego la rapidez. Este triángulo se completa con la rapidez. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras no se pueden tener almacenadas. La vida media, por ejemplo, hablando de Almería, que exporta mucho a Alemania, puede ser 2 semanas. Una vez que pierdas 3 o 4 días en el análisis, pues es un impacto muy negativo para todo. Y para que haya... Bueno, este es un poco cómo es el proceso, por si os interesa. Siempre se coge la muestra, se muele. Generalmente, si lo queremos hacer muy bien y tenemos tiempo o facilidades con nitrógeno líquido, cryogenic milling. Luego se hace la extracción, hay método de extracción, generalmente una extracción de sólido con un líquido, que suele ser aceto nitrilo. Y luego ya se inyecta directamente a los líquidos masas y bueno, se van obteniendo, se evalúa automáticamente. Y hay una cosa muy importante que es el report. Los reports hay que hacerlo bien si se tiene el ISO 10025, porque en los reports, por ejemplo, hay que marcar qué incertidumbre tiene tus resultados. O sea que todo tiene importancia. Y la incertidumbre es muy importante, como les he dicho ahora, antes, porque tengo que restarla para ver si es confianza. Para poneros un ejemplo de la evolución de análisis, nosotros empezamos hace mucho tiempo trabajando con la National Food Administration en Suecia. Este era el método que tenía. Básicamente, para que os deis cuenta, estaban en 75 gramos, hacían clean con GPC, bueno, aquello era un lío. O sea, 20.000 detectores y tenían unos cuantos compuestos. Ahora lo han hecho todo mucho más rápido. Este ejemplo es un poco parecido a lo que hacemos nosotros. Le llaman el sweet method, porque es así que empieza por Suecia y parece que es un caramelo, pero hay que hacerlo en el laboratorio. Bueno, y esto es lo que decía de las matrices. El problema que tenemos cuando analizamos una matriz es que analizar una naranja no es igual que analizar un café. Pero yo no puedo en un laboratorio decir yo hoy solo analizo naranjas o mañana café. Un laboratorio tiene que hacer de todo. Entonces tiene que hacer una cosa que es importante, porque si lo quisiera hacer todo igual, le puede pasar como esto. Que un compuesto, el disolvente es así, da este área, en pimiento da parecido, en naranja mucho menos y en puerro no te sale nada, con lo cual estás dando pasos negativos. Dicho de otra forma, la kriptonita de los laboratorios es la matriz. La matriz, esto es difícil. La matriz nos complica mucho la vida, nos ensucia los equipos y siempre tenemos ahí un problema con la matriz. Hay muchos laboratorios que, por ejemplo, no quieren hacer eso que llamamos matrices sucias, porque llega un barco y lo que tiene es ginseng y eso no hay quien lo analice, eso te sale muy... y encima te ensucia los equipos.
Solamente deciros cuál es la solución mejor, que la hicimos hace tiempo y que ha sido gracias también a la instrumentación, es tener equipos muy sensibles. Si yo tengo un equipo tan sensible que es capaz de determinar una ppb y yo quiero ver 10 ppb, el extracto ese lo puedo diluir 10 veces. Si lo diluyo 10 veces, disminuye mucho el efecto Perfil, sobre todo pensando en cómo funciona la ionización para hacer potencia de masa. Bueno, ese es un ejemplo, el ejemplo de la dilución, simplemente aquí se ve a simple vista. Y como vamos muy mal de tiempo, voy a pasar a dos ejemplos de proyectos que quizás sean menos estrictamente analíticos. Con esto digamos que se podría acabar la parte de técnicas de análisis. Amadeo, nos han dicho que a las 8:30, pero si nos atrasamos un cuarto de hora... Pero lo que me gustaría es que vosotros sí queréis entrar un comentario. Ya, eso sí. Bueno, si está el dueño... No, lo que quiero decir es que quizás me gustaría más que pudierais decir alguna cosa vosotros, no solo que habréis. No obstante, puedo volver. Solamente deciros que lo que había pensado deciros, y está aquí, si queréis luego incidimos, es que ese triángulo mágico ya ha cambiado, ahora es un cuadrado mágico, porque tiene un nuevo vértice que es Green Chemistry. Y Green Chemistry para nosotros, ¿qué significa? Pues utilizar la menos cantidad posible. Eso hace que, por ejemplo, trabajamos en vez de con 10 gramos, con 2 gramos de muestra, porque así utilizamos menos disolventes, menos de todo. Los cromatógrafos, ¿tenéis práctica de trabajar con cromatografía líquida? Un cromatógrafo líquido está soltando líquidos orgánicos a 400 microlitros por minuto 24 horas al día. Por una hora estamos trabajando con 15 microlitros por minuto, eso es micro. Bueno, eso sí, los que saben más de analítica lo podemos. Esto es súper crítico, que os había puesto para hablaros. Esto es el microflow y vamos a los proyectos que a lo mejor os puede interesar un poco más. He preparado dos ejemplos de proyectos. Uno que está muy de moda, muy actual, porque es verdad, en muchos países hay una gran falta de agua y lo que se está empezando ya a hacer, porque hace un par de años se cambió la legislación europea, es poder regar cultivos con agua de tratamiento, de plantas municipales. Tratamiento que debe ser al menos terciario, no solo secundario. Pero se puede regar. Antes no se podía. Ya sé que a lo mejor se hacía, pero no se podía. Y se va a seguir haciendo, porque una vez que la legislación... Y en España ya se ha empezado a utilizar. De hecho, mirad, en Italia, en España, la cantidad de metros cúbicos que se utilizan. Esto que ocurre en Europa, incluso en Estados Unidos también lo están haciendo. El reutilizar el agua, además tiene el concepto, bueno, esto que está tan de moda de economía circular, porque al principio tenías que echar el agua. El agua, una vez que se trata, tiene que ir a algún sitio. Entonces, el reutilizarla siempre es una ventaja. Entonces, claro, evaluar el agua, tenemos que evaluar el agua para ver qué tiene ese agua con la que estoy regando. Porque si fuera agua, digamos, entre comillas, de bebida, pues entendemos que no va a haber contaminantes orgánicos. El problema que hay es que la legislación actual, europea y también americana, hace hincapié en su legislación de hacer sobre todo tratamientos a patógenos, que no haya bacterias, que no haya... Entonces, lo que hacen los tratamientos son utilizar básicamente hipoclorito, o sea, floración. Hacen microfiltración, floración. Eso no es muchas veces suficiente. Hay otros tratamientos más sofisticados, por ejemplo, hacer ozonización. La ventaja que puede tener la ozonización es que además de destruir estos patógenos, puede oxidar, mineralizar compuestos orgánicos como puede ser en estas aguas va a haber fármacos seguros, porque tomamos fármacos, los fármacos acaban en el agua residual. O, por ejemplo, ultravioleta, hay el proceso de selección avanzada que te he comentado antes, hay varios. Y entonces hay que ver un poco cómo funciona. El problema no es tanto el agua, porque veréis que cuando se hace un tratamiento, hemos hecho evaluación de aguas en Almería y en Málaga,
el problema no es tanto el alimento, porque, claro, va a llegar poco, ahora veréis los datos. El problema también es que estamos ahora, que hay unas nuevas legislaciones que nos estamos cargando, iba a decir una palabra coloquial, estamos asesinando los suelos, porque le estamos metiendo tantos compuestos químicos al suelo que está perdiendo la fertilidad del suelo. Entonces, no solo hay que verlo solamente desde la perspectiva de cuando yo riego, qué le pasa a la planta, sino también cuando yo riego, qué le está pasando al suelo, porque es como el contenedor de todo lo que le está cayendo allí. Y aquí nos ayuda la química analítica. Bueno, hay unas técnicas nuevas de análisis. Claro, yo lo que quiero hacer es análisis rápido, no te perder mucho tiempo. Bueno, eran los análisis que hacemos, que lo hemos acabado ahora recientemente, es cogerse el agua y centrifugarlo. Se coge un poco de agua y se inyecta en el equipo directamente. Es lo de arriba, porque el precipitado queda abajo. Se coge, se pone un poco de ácido nítrico para estabilizar los contaminantes y se inyecta 10 microlitros. Es algo que se tarda nada, minutos en preparar. Bueno, hay que utilizar unos equipos un tanto sofisticados. Esto se llama tiempo de vuelo. Un líquido más es un poco así llama de última o muy última generación. Y opa, esto no se ve. Bueno, se ve, sí, ahí se ve, aquí no se ve. Entonces, ¿cómo funcionan estos equipos? Y eso sí que es importante para que veáis la rapidez, porque se asemeja un poco más a lo que se está también haciendo ya en hospitalaria. Estos compuestos, estos equipos no te dan, en heterogeneidad de masa yo sé la masa de la molécula, pero hay muchas moléculas que tienen la misma masa. Entonces, yo no puedo decir entre 500 moléculas que tienen la misma masa cuál es la que yo estoy viendo. Entonces, lo que se trata es de tener equipos que te den la masa exacta. O sea, que te dan la masa, por lo menos ahora mismo los equipos te están dando la tercera cifra decimal. Que haya moléculas que tengan igual tercera cifra decimal ya empiezan a ser muchas menos. Entonces, bueno, hacemos librerías de compuestos. Claro, el problema que tenemos cuando hacemos aguas es que ¿cuántos compuestos voy a analizar? Pues yo quiero analizar 20.000, 30.000, todo lo que hay ahí. Daros cuenta que fármacos habrá como en el mercado de uso regular, pues a lo mejor habrá 5.000, 10.000. Más 1.000 pesticidas, más toxinas o más productos de cuidado personal, que puede ser de higiene, pues son muchísimos. Ningún laboratorio puede tener estándar analítico para todos ellos y comprobar si es solo uno de ellos, porque el trabajo sobrepasaría la capacidad del laboratorio. La ventaja que tienen estos equipos de masa exacta es que yo solamente puedo trabajar con librerías. La diferencia entre tener un patrón analítico y no tenerlo es que si tengo el patrón analítico, yo sé el tiempo de retención. Y si no lo tengo, no lo sé. Pero si tengo una percepción o una medida de la masa tan precisa, el tiempo de retención puedo olvidarme de él. Bueno, pues tenemos librerías, yo puedo tener un montón de librerías de compuestos con sus masas y luego lo analizo y digo, dime qué masas hay aquí. Y dime si identificas alguna de estas masas con las de la librería. Y así esto funciona muy bien. Por ejemplo, ahí tenéis. Esto es de una planta de Almería que hace ultrafiltración y cloración. Hemos detectado, o se detectan habitualmente, 46 compuestos. Si os dais cuenta, la mayoría de ellos son fármacos. En las aguas, hombre, no es normal que haya mucho pesticida, hay fármacos, ¿no? Y otra planta, esta es de Málaga, tiene solo 7, tiene ozonización, da la sensación de que está yendo mejor. No se puede decir a ciencia cierta que sea mejor, porque también depende de qué tipo de población tiene. Pero bueno, parece que va mejor y otra no completa. Con lo cual ya sabemos qué compuestos están suministrándose al suelo. Ahora podemos analizar el suelo y luego el fruto, pero ya restringiendo nuestra medida a 46 compuestos. No hacer los 1.500 posibles que nos lo veríamos, o sea, el laboratorio no tendría capacidad para dar una respuesta rápida. Bueno, un ejemplo de cómo se detecta ese compuesto es por esto, por masas altas, por mi cuenta. Ahí tengo 3 iones y encima con un error de masa de menores de 5 ppm, que quiere decir tercera cifra decimal. Tengo el método, veo que los extraigo bien y bueno, es simplemente cojo el monitoring, empiezo. También hay otra posibilidad con masa exacta. Hay algunos compuestos, los sartanes estos son reguladores de presión. Entonces son familias de compuestos, pues si tienen un ion común yo lo puedo ver fácilmente, bueno, eso ya es más analítica. Bueno, total, que yo puedo hacer un seguimiento.
Entonces yo sé que esa planta tiene esa evolución de compuestos a lo largo del tiempo, con medidas inferiores a 2 ppb. Y luego encima tiene unos compuestos a medidas superiores a 2 ppb. Varía con el tiempo, bueno, pues puedo saber lo que le está llegando al suelo al cabo de un cierto tiempo. Y potencialmente cuánto le puede llegar al fruto. Esta es la otra. Bueno, estos son para las otras plantas, solo vamos a hablar de esta. Sí que se ve que muchos compuestos se acaban degradando. Esto está hecho con... ¿Sabéis que...? No, yo... La Almería uno aprende agricultura obligatoriamente, porque si no vive allí. Entonces, los agricultores ponen, cuando acaba la cosecha, unos plásticos negros, mulching, que hacen solarización. Claro, eso degrada. Entonces, después de hacer el tratamiento, cuando se queda, digamos, sin plantas, pues muchos de ellos desaparecen. Hay que reconocer que los fármacos no están diseñados para persistir mucho en el medio ambiente, con lo cual se degrada. Pero bueno, hay otros que se quedan residentes. Un ejemplo es la carbamazepina. La carbamazepina es un compuesto que es muy estable, entonces se te queda en el suelo. Y ya dices, bueno, nosotros estamos regando, ponemos las plantas, tenemos un invernadero, y luego analizamos, en este caso era el pepino, y había carbamazepina, claro, a niveles muy bajos. Te das cuenta que si yo estoy regando concentraciones de 2 ppb, a lo mejor en un ciclo de cosecha igual he metido al suelo, que siempre hay un efecto de dilución en el suelo, 10 ppb. La planta crece y hay un efecto natural de dilución. Me estoy yendo a ppb, PPT más bien. Si el límite de un pesticida es 10 ppb, de un fármaco es mucho. Bueno, cuando nos tomamos el que tenga necesidad de tomar carbamazepina, en cada píldora a lo mejor hay varios miligramos. O sea, no es un problema tanto de que está llegando, aunque es verdad que está llegando, puede llegar a niveles muy muy bajos, sino que al suelo sí que le está llegando. Y la idea, y ha salido ahora convocatoria de proyectos y legislaciones en Europa, es que el suelo se cuide. Que el suelo se cuide porque, bueno, todo lo que vamos echando al suelo allí se va quedando. Por ejemplo, María Dolores trabaja en microplásticos, igual allí van quedando los microplásticos. Bueno, está la idea del primer proyecto, y el segundo, que lo acabamos de terminar, es un proyecto insignia, que hay una idea también muy complicada, es evaluar, quizá lo más difícil de evaluar el medio ambiente, ¿sabéis cuál es? No entiendo. ¿Cómo cojo las muestras? Pues claro, yo no puedo coger, cuesta mucho dinero coger muestras. De hecho, los de la Junta de Andalucía, cuando nos traen muestras de vegetales para analizar, les cuesta mucho a los inspectores. O sea, un inspector cuesta dinero que coja un sitio, te lleva al laboratorio. Claro, esto en medio ambiente, que el medio ambiente es mucho más fluctuante, te obliga a coger un gran número de muestras muy elevado. No hay dinero para pagar eso. Entonces hubo una acción, es un proyecto de muy diferentes universidades, que era utilizar las abejas como facilitadores del muestreo. ¿Por qué? Porque las abejas tienen una ventaja, además de producir miel, que ya la tienen, es que se van moviendo. Generalmente una abeja de la colmena se mueve ciclos de hasta 8 kilómetros. Con lo cual una colmena, una abeja moviéndose, o las abejas moviéndose, llevan a la colmena la contaminación de un radio más o menos de 8 kilómetros. Con lo cual la colmena puede ser un punto muy bueno para ver qué contaminación hay en distintos entornos. Ahora, ¿cómo analizamos los contaminantes que hay en la colmena? Hombre, matando a las abejas, pero suena un poco... Sobre todo si quieres que te lo financie la Unión Europea, mira, voy a matar 1.000 millones de abejas para ver cómo está el medio ambiente. Entonces lo que hicimos, esto sí que fue idea de la Universidad de Almería, es hacer unos mostradores, Apistrip, que es una tira de plástico, ponemos Tenax, y el Tenax se queda... El Tenax es un solvente muy importante, se queda cubierto, y la asociación de diferentes asociaciones de apicultores en Europa, concretamente en todos los países, había 315 apicultores, le enviábamos los Apistrip, los ponían en la colmena y luego nos enviaban al laboratorio. Esto fueron 9 rondas de muestreo. Este es un ejemplo, si queréis ver. Las abejas, además, no sé
si esto, yo no soy agricultor y lo aprendí aquí, las abejas cuando les metes algo tratan de sacarlo. Desde el punto de vista del muestreo es fantástico, porque todas van allí a revolcarse en el App Street. Y claro, es un seguro de que te van a dar toda la información de ese entorno que tú quieres analizar. Bueno, y esto no pasa nada. ¿Se ha parado por algún motivo? En el vídeo. Epa. En el vídeo. Que no tiene capacidad para Bueno, estaba acabando de todas formas. Os voy a dejar los resultados de la SAPI Strip, si estáis interesados. Lo he perdido, el ratón. Lo tienes minimizado. Abajo del todo. Si no se genera verdad, sí, ahora lo vemos. Bueno, a nadie. Ahí está muy chiquitillo. ¿Le doy aquí o no? Sí, dale. Claro. ¿Y el botón derecho? Botón derecho. La ciencia en el régimen de... Esto es de alguna... Este es tuyo, ¿no? Sevilla, ¿no? Excelente. Un pico de la vez. Exacto, pero... ¿Te imaginas la abeja? Ahí está, perfecto. Es que no sé por qué nadie coge ahí. De las plantas está siendo algo más aparte de... Y se va. Y luego tenemos que nos metemos en la camisa de un gato. Si quieres con los modos una pequeñita. Sí, luego hay una parte económica. Un poquito más arriba. Aquí. Ahí vas a ver. Esto está ahí. Me encanta porque te enseña el análisis. Ahora que está. Bueno, ya estamos acabando. Y el hacerlo así, estos son los puntos de muestreo en toda Europa. Incluso, ya sabéis que hoy en día se hace todo por geolocalización y había unas áreas, en Corín se llama el programa, que son naturales, unas que son artificiales. Artificiales quiere decir aquí urbanas o preurbanas, y agriculturales y agronómicas. Y esos son todos los puntos de muestreo que nos enviaban esas muestras. Fueron muchas muestras, pero fueron 9 muestreos. Esta es la distribución. Veíamos en cada colmena aproximadamente, eran 9 muestreos, ahí sale como 80 a la media, pero 80 entre 9, eso sería, o sea que las colmenas están llenas de pesticidas, ahora a nivel de bajo. Esta es la distribución a lo largo del tiempo. Lo más curioso es que se veía que más o menos era estable. El número de detecciones a lo largo del tiempo es prácticamente constante. O sea que es una contaminación no puntual, sino permanente en las colmenas. Y eso es un poco los puntos. Yo seleccioné, sí, por esto lo vamos a explicar, seleccioné los compuestos que más habituales eran. Y curiosamente había algunos muy importantes, como el imidacloprid, que por ahí estará, que sabéis que es muy tóxico para las abejas. O sea que estos mensajes para the Environment, que lo que tiene que hacer es controlar mucho mejor qué pesticidas hay, porque todos sabéis que hay un decaimiento de la población de abejas y muchas veces porque hay pesticidas en el ambiente, que las abejas los cogen, se lo llevan a la colmena y allí les produce el efecto negativo que les produzcan. Daros cuenta que aquí no estamos hablando solamente de abejas como productoras de miel, sino como biodiversidad, porque hacen polinización.
también. Esas son las concentraciones, en algunos casos las concentraciones eran muy altas, y entonces hemos hecho unos mapas de dónde son puntos, digamos, rojos, puntos o calientes se dice, para controlar, porque ahí hay unos flujos de pesticidas muy importantes y hay un impacto muy grande que hay que ver qué es lo que se está haciendo ahora. Entonces también se vio que como que había que esperar, donde más pesticidas hay es en las zonas agrarias o agrícolas, eso es de ver, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos ver el futuro? Pues el futuro, sin lugar a dudas, se basa en esto que os he comentado de la masa exacta. Los que trabajamos con esta teoría de masas podemos ver masas cuando son iones, por eso es MZ con carga 1, la masa si la carga es 1 se decide con el MZ. Pero un 168 o un analizador de tiempo de vuelo o Orbitrap convierte que tú esos compuestos los puedes ver. Eso te ayuda mucho desde el punto de la identificación. Con lo cual, el futuro de la química analítica para apoyar el medio ambiente, para apoyar todo esto, pasa por este nuevo tipo de instrumentación, lo que pasa es que es más cara que los triples cuadrupolos, se vaya implementando y ya lo está haciendo. Y la segunda, muy importante, es la miniaturización. Realmente, cuando hay que buscar la forma de automatizar el laboratorio, pero es muy difícil automatizar el laboratorio con grandes cantidades, ¿eh? Por eso os he dicho, el caso que os puse de Suecia, empezaron cogiendo 75 gramos de muestra, eso es muchísimo, es difícil automatizar eso. Luego hemos pasado a 10 y ahora estamos con 2. Entonces, hacer sistemas automáticos con un pequeño robot que te maneje sus cantidades es más fácil. Y bueno, como conclusiones, pues lo que habíamos dicho al principio, que hay que hacer un balance entre tener alimentos y que sean seguros. Pero no vale decir que sean muy seguros pero no tengo alimentos, porque entonces la seguridad tampoco está. Y ahí es donde el equilibrio es el que se busca, que los URLs den soporte, en este caso para todos los países miembros de la Unión Europea, para que lo puedan hacer. La automatización y miniaturización es algo que se va a imponer porque permite en ese triángulo que hemos dicho mejorar mucho especialmente la velocidad de análisis. Hay que reducir, este es el cuarto vértice que os he dicho, hay que ir hacia la química verde para mejorar todo esto. Y por último, hay una cosa que es importante y es lo de siempre, por mucho que nos empeñemos, la capacidad del personal del laboratorio es fundamental, ¿eh? Cuando tenemos un personal e instrumentos que se puedan adaptar a estos nuevos retos, pues es muy difícil si no tenemos la capacidad de adaptación a los problemas y solo queremos hacer más o menos casi siempre lo mismo, no podemos avanzar, ¿no? Y ya os había dicho que estaríais aburridos, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, encantado.